Buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Hoy quiero traerle un nuevo mensaje de buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y quiero darle un caluroso abrazo a mi pastora, Nuris Esther Trillos Eyes, mis pastores Sales y Nancy, Shirley, Carlos, un saludo muy especial. A mis líderes, a los jóvenes, los niños, gracias por estar atentos al mensaje. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Mi nombre es Nelson Enrique Montaño Muñoz, miembro y líder del Ministerio Adulán, Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder. Les bendigo, les amo y les doy un abrazo muy especial a todos. Quiero comenzar el tema con una oración, dejándolo bajo control de este mensaje a nuestro Señor Jesús, que sea Él mediando y que sea Él hablando y no yo solo soy un instrumento de Dios. Amado Dios, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Padre Santo, y que seas tú hablando, Señor. Yo solo soy un instrumento que tú debes utilizar, Señor, para llevar tu palabra a todas partes, Padre mío. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar con un título. El título es el siguiente: ¿por qué la enfermedad y las desgracias llegan a mi vida? Y vamos a buscar en Lucas 13:4, ¿verdad? En Lucas 13:4 encontramos el siguiente texto: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta torre, esto fue una tragedia que sucedió en uno de los barrios cercanos a la ciudad antigua de Jerusalén, ¿verdad? Es un barrio que está a un costado sur de la ciudad antigua, donde había una torre. La torre se derrumbó y cayeron muertos 18 personas, judíos, allí, ¿verdad? En ese lugar. Y el Señor dice, bueno, ¿será que estos eran más culpables que los otros hombres o no? Entonces le dice que tienen que arrepentirse, ¿verdad? Porque todos van a perecer, pero tienen que arrepentirse para que cuando le llegue el momento estén en el Señor, ¿verdad? Y no mueran igual a todos. Aquí Él no mira la tragedia, Él mira es la condición humana del hombre, de que en cualquier momento se muere, tiene que estar preparado, ¿verdad? Para cualquier evento especial del hombre, en cuanto a una tragedia, en cuanto a la muerte del corazón, un accidente de tránsito. Tenemos que estar preparados para ese día, ¿verdad? Muchos se preguntarán, si Dios existe, ¿por qué permite las tragedias? ¿Verdad? Y es una pregunta valedera, ¿verdad? Otros dicen, si Dios es todopoderoso, ¿acaso Él no tiene el poder para prevenir esa tragedia? Buena pregunta, ¿verdad? Lo puede hacer, ¿verdad? Otros dicen, si yo fuera Dios, no permitiría nada de eso. Pero claro que aquí hay una imposibilidad, porque nunca vas a poder ser Dios, ni vas a saber qué piensa Él, ni vas a ser igual que Él. Quizás si supieras, haría lo mismo, porque Él sí sabe
¿Por qué lo hace? Son preguntas válidas, ¿verdad? Pero en cuanto al Señor, nosotros no debemos poner en duda lo que Él permite que suceda en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él es soberano, Él es todopoderoso y Él hace lo que quiere, Él es único, ¿verdad? Y todo lo que hace es perfecto, ¿verdad? Nada se le sale de las manos, no tiene nada fuera de control, todo lo tiene bien controladito, ¿verdad? Y estas preguntas las hace el ser humano y bueno, y son válidas porque son preguntas de la carne, del hombre, ¿verdad? Se hace preguntas. Por ejemplo, si tienes un hijo y él sale con jóvenes que a ti no te gustan y sucede lo que tú no querías, ¿verdad? Con esos jóvenes por allá, ¿tú lo provocaste? ¿Fuiste tú el culpable, ¿verdad? Que ese joven o que su hijo o que tu hijo se hubiera encontrado con una tragedia por allá, hubiese hecho tal cosa, ¿verdad? No tienes la culpa, es decisión de él, ¿verdad? Decisión propia. Es lo que vamos a ver hoy. Miren, hay cristianos que aseguran que Dios creó al hombre para que pecara y se degradara para que en algún momento Dios lo rescatara y recibiera toda la gloria, nuestro poderoso Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que algunos piensan y sienten, ¿verdad? Ellos dicen, ¿no? Que Dios creó al hombre para que pecara y para que se degradara, para que en algún momento Él mismo viniera y lo rescatara y recibiera toda la gloria. Eso es lo que piensa el hombre a veces. Válgame Dios, eso es lo que algunas personas piensan. Viendo bien, esta propuesta teológica no tiene sentido, para nada. Yo no creo que Dios haga eso. Es imposible. Va en contra de un Dios santo. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios es culpable de todo lo que sucede en el mundo? ¿Por qué realmente toda la gente le echa la culpa a Dios? Para tener una respuesta adecuada, necesitamos retroceder el tiempo, ¿verdad? Y llevarnos a unos siglos atrás, mucho más atrás, ¿verdad? Y esto sucedió en los lugares celestiales. Dice Isaías en el capítulo 14 y Ezequiel en el capítulo 28. Allí hablan los dos profetas, hablan de la creación angelical y se menciona allí a un ángel especial que se llamó el ángel de luz o luz bella, y dice la Biblia que fue creado con una hermosura impresionante, ¿verdad? La Biblia nos revela que Satanás era el sello de la perfección de la creación angelical, de lo más hermoso que Dios creó primeramente junto con la creación. Luego dice la Biblia que perfecto era en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Esto es un misterio. Sobre esto la Biblia nos habla poco, pero esto es un misterio llamado iniquidad. Por ahí Pablo habla de un misterio que está en acción, que es el misterio de la iniquidad. Hoy en el mundo hay un misterio llamado iniquidad. Esto es otro tema, pero voy a hacer una pequeña abreviación del tema que voy a dar más adelante en otra ocasión, ¿verdad? Que es el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Son dos misterios
Estos son dos fuerzas que fueron amoldando el camino para la llegada, el uno de Cristo y el otro del anticristo. ¿Verdad? Está el misterio, hoy está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que es lo que vemos hoy en día, lo que encontramos hoy en día como organizaciones y movimientos que se van dando para que la llegada del anticristo sea acomodada, acorde con la situación, así como Jesucristo una vez le prepararon el camino para su llegada, ¿verdad? De estas organizaciones terrenales del ministerio de la iniquidad encontramos movimientos como la comunidad LGBTI. Ustedes saben, Jesucristo va a ser homosexual, entonces ese movimiento tiene que crecer, tiene que alcanzar un cierto estatus especial y con una importancia fundamental para que el anticristo llegue con todos los de la ley, ¿verdad? Está el movimiento de ¿cómo que se llama? Del abortivo, ¿verdad? El movimiento abortivo. Está un movimiento económico, ¿verdad? Que ahorita lo van a poner en funcionamiento, que es el chip, ¿verdad? Bueno, ese es otro movimiento, y hay otros movimientos también como la eutanasia y toda esta cuestión. Son organizaciones gubernamentales que están bajo el poder del inicuo, bajo el poder del ministerio de la iniquidad. Entonces esto va a conllevar que el mundo se prepare para la llegada del anticristo. Así como este misterio de la iniquidad está preparando la llegada del anticristo, asimismo, en un pasado, el misterio de la piedad fue amoldando la llegada de Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista y todos los profetas y todos estaban hablando todo sobre la llegada de Cristo, todos hablaban y todo era conforme a la venida del Cristo de salvación, ¿verdad? Y el anticristo o Satanás trata de copiar todo con respecto al Señor sobre su llegada. Él también va a ser casi parecido, casi lo mismo, ¿verdad? Jesucristo estuvo 30 años en el mundo, no se había manifestado el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Hasta que a los 30 años cumplió la edad e inmediatamente se bautizó e inmediatamente comenzó a hacerle el ministerio, ¿verdad? Fue cuando se hizo los milagros y hizo todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Igualmente el anticristo debe estar también, ¿verdad? Vivo, y de pronto está esperando el tiempo, la edad perfecta para salir a hacer su ministerio de la iniquidad, ¿verdad? Pero hay algo que lo detiene. Eso que lo detiene, mucha gente dice que son gobiernos humanos, ¿verdad? Que de pronto, por ejemplo, un gobierno democrático que no permite que él se manifieste en cuanto a que los gobiernos democráticos son cada 4 años, y él va a venir a implantar un gobierno anarquista, o sea, un gobierno por siempre, ¿verdad? Donde él va a ser soberano y él va a mandar a todo el mundo. Entonces de pronto estos gobiernos, como el de Estados Unidos, por ejemplo, y muchos gobiernos que tienen una democracia, de pronto le van a hacer van a prohibirle, ¿verdad?, que él se manifieste en todo su esplendor, pero después van a caer 3 gobiernos. Ahí lo dice en Apocalipsis que 3 países tendrán que caer para que el cuerno, que es él, pueda subir, ¿verdad? Entonces vemos que todo se está preparando para la llegada del anticristo, pero este es otro tema. Vamos a seguir con nuestro tema, ¿verdad? Así como se manifestó el ministerio de la piedad, que todo el camino le fue preparado para su llegada, así mismo el mundo está preparando la llegada del anticristo, ¿verdad? Y como Satanás todo lo copia. Cuando Dios creó a los ángeles, les dio la capacidad
para elegir voluntad propia, qué hacer y qué no hacer. Eso es una bendición que Dios le dio a los ángeles. Lo hizo con esa capacidad de poder decidir, tomar decisiones, una bendición, ¿verdad? Satanás decidió arropar la maldad, ¿verdad? Decidió acoger la maldad en su corazón y llevarse con él a muchos ángeles, tercera parte de ellos con él, ¿verdad? Él lo decidió deliberadamente, rebelarse contra Dios. Él quiso competir con él y entró en rebelión, y esto tuvo una reacción inmediata de parte de nuestro Señor por medio de su ángel guerrero Miguel, ¿verdad? Y esto produjo una guerra en el cielo, en lugares celestiales. En Apocalipsis 12:7 nos habla de esa guerra. Miguel significa guerrero en griego. Es un ángel guerrero de Dios. Y Gabriel significa mensajero de Dios, que este fue el que le llevó el mensaje virginal de la concepción de Jesús a María. Y Luzbel era el ángel de luz, transportador de luz, el músico por excelencia, el que manejaba los coros celestiales, ¿verdad? Él sabe cómo manejarnos a nosotros por medio de la música, ¿verdad? Y por medio de subliminales en canciones, ¿verdad? Que tú ves muchas canciones que tienen muchos subliminales, pero esto ya es acordado con los gobiernos humanos y con ciertos entes gubernamentales, ¿verdad? Entonces Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles lucharon hasta que no se halló más lugar para ellos en el cielo. Satanás convenció a un puñado de ángeles y los llevó consigo a rebeldizarse, pero el mal nunca triunfará. Todo rebelde es lanzado fuera. Aún así, el Señor decidió seguir con su proceso de creación. Él sabía que había un ángel que se había rebeldizado. Él sabía que ese ángel iba a tener cierta influencia en la creación, pero él se lanzó. Eso estaba en su corazón, en su mente, y voy a hacer la creación y voy a hacer al hombre y a la mujer, ¿verdad? Crear al hombre a su imagen y semejanza, con ciertos atributos, no con todo, ¿verdad? Dios le dio unos ciertos atributos, ¿verdad? De entristecerse, de llorar, sentir, amar, decidir, etcétera, pero no con todos los atributos, ¿verdad? Que como Dios lo manifiesta son la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, ¿verdad? Que solo es único del Señor y que no se lo quiso dar al hombre, ¿verdad? Él quería realizar seres humanos capaces de pensar por sí mismos, con poder de decisión. El Señor no tenía en su haber crear robots programados, que se le meten una batería, ¿verdad? Y que haga lo que le programó su creador, ¿no? Él decidió crear personas, ¿verdad? Y Dios tenía en su soberanía, en su decisión, de dotarnos de la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y esto es una bendición. Dios sabía que había un ángel que se le había revelado y que trataría de influir en su creación, y él creó al hombre y le puso límites. ¿Por qué le puso límites? Porque él lo quiso así, ¿verdad? Y porque sabía que había un ángel rebelde que podía influir allí. También sabía que el tentador podría hacerlos caer, y dijo: mira, de todos estos árboles comerás, menos de estos dos, porque si comes te vas a morir, le dijo. Pero llegó el tentador y convenció a Eva.
El tentador es la serpiente antigua, o también llamado Satanás. Y esta lo hizo deliberadamente, pecó, comió del árbol del bien y del mal. El Señor creó entes con capacidad de decisión. El Señor hizo a entes morales, libres, con capacidad de amar a Dios porque quieren y no porque deben. Entonces nosotros debemos querer y amar al Señor porque en su infinito amor y misericordia nos creó y estamos agradecidos y queremos amarlo de corazón por lo que hizo, por lo que nos dio, ¿verdad? Toda la creación nos puso a disposición de nosotros, ¿verdad? Eso es algo hermoso. Entonces nosotros decidimos amarlo, ¿verdad? Porque no es porque nosotros debamos hacerlo, sino que queremos hacerlo, ¿verdad? Ahora, las personas se hacen preguntas como esta. Si Dios sabía que Satanás se le iba a revelar, ¿por qué lo creó? Una buena pregunta, ¿verdad? Si Dios sabía que Satanás se le iba a revelar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que el hombre se iba a dañar y que la humanidad iba a ser un desastre, ¿por qué los creó? Otra buena pregunta, ¿verdad? Vamos a tratar de responderla terrenalmente, que no estaría bien, porque el Señor en su infinita soberanía sabe por qué permite ciertas cosas y por qué no, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de responderla terrenalmente, pero Dios en su infinita soberanía, Él sabe qué hacer y qué no hacer. Nosotros no somos quien para decidir o tratar de influir sobre sus decisiones si eso es algo que es inherente a Él, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de responderla terrenalmente. ¿Quién sabe los pensamientos de Dios? Recuerda que Él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero vamos a tratar de responderla así. El inventor del arma, él hizo el arma, la inventó con la intención de proteger los buenos de los malos, ¿verdad? Que las personas buenas se protegieran de las personas malas. Se lo dicen con una intención buena, quizás también de cazar, ¿verdad? O de pronto de matar a animales feroces, ¿verdad? Para protegerse. Pero él lo hizo con una intención buena. Lo hizo para el bien común. O por ejemplo el inventor del bus, ¿verdad? Si él supiera que en un futuro ese bus se iba a accidentar con 100 personas y iban a morir todos, él lo hubiese creado, ¿sí? Porque él lo hizo por una buena intención de llevar gente de un lugar a otro, transporte terrestre, ¿verdad? No tiene nada de malo, ¿verdad? Y si quizás, por ejemplo, tú le hubieses dicho a los hermanos Bridge, inventores del avión, le hubieses dicho que uno de sus aviones, o 3 de sus aviones, se iban a accidentar contra las Torres Gemelas y que iban a morir muchas personas, 2000 y pico de personas, él hubiese desistido de hacer el avión, ¿no? Igual lo hubiese hecho porque lo hizo con una buena intención en ese momento de transportarse, de transportar gente de un lugar a otro, iba a ser algo moderno, porque sus aviones iban a ser aviones de guerra que iban a destruir ciertas personas, iban a matar ciertas personas con sus bombardeos, destruir ciertas localidades, ¿verdad? Él lo hizo con buena intención, así mismo el Señor.
Asimismo el Señor en la Biblia dice que Él hizo todo bueno, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, todo fue bueno, ¿verdad? Aún sabiendo que esto iba a acontecer, ¿verdad? Todo lo que aconteció con Satanás y todo, ¿verdad? Él lo hizo todo bueno. Por esto, Él también desde antes de la creación del mundo planeó que su Hijo también rescatara a la humanidad. Lo hizo bien. Ya Él tenía todo controlado, todo bajo control. ¿Verdad? También planeó que su Hijo también rescatara a la humanidad, ¿verdad? Ahora regresamos otra vez a Adán y a Eva. Ellos decidieron desobedecer, pero Dios lo podía evitar. En su infinito amor y misericordia lo podía evitar. Pues no, porque precisamente Dios nos dio libertad de elegir, y Dios nos permitió vivir en un ámbito donde hubiera límites, donde le dijo: si te sales de aquí y comes de esa fruta, te vas a morir, ¿verdad? Le puso límites. Todas las leyes fueron creadas con ese propósito, que es el fijar límites, pero es para bien nuestro, ¿verdad? Si el Señor le dijo: no pases para allá porque vas a ver la muerte, si comes esa fruta prohibida te vas a morir, no vaya, ¿verdad? Por eso hay límites. Por ejemplo, las normas de tránsito tienen el propósito de que todo fluya mejor y salvaguardar la vida de las personas, ¿verdad? Que se cumplan al pie de la letra para que no te accidentes y te puedas morir, ¿verdad? Ahí no tiene la culpa Dios. Por eso hay límites de velocidad, por eso debes revisar el carro, comprar el seguro, realizar la técnico-mecánica, respetar los semáforos. Cuando violamos esas leyes de tránsito, arriesgamos nuestras vidas. Si tú decides manejar un carro y le metes el acelerador a 160 kilómetros por hora, borracho, ¿verdad? Te accidentas junto con 4 amigos más en el carro y se mueren trágicamente todos. Entonces tú dices, ves el accidente y dices: Dios mío, ¿por qué permite todo esto? Una pregunta. ¿Qué tuvo que ver Dios allí? Una pregunta. ¿Qué tuvo que ver Dios allí? Si tú mismo lo decidiste, tú mismo rebasaste los límites de velocidad, tú mismo tomaste el borracho, cosa que no debes hacer, combinar gasolina con alcohol. Tú lo hiciste. ¿Qué tiene que ver Dios allí? ¿Qué culpa tiene que ver ahí el Señor? Nosotros mismos lo decidimos, nos hizo para tomar decisiones propias, ¿verdad? Nosotros no obedecemos los límites. Si la tierra está como está ahora, es porque nosotros la echamos a perder. Porque Dios nos dio una libertad que nosotros mal usamos. ¿Quieres no tener problemas con la ley? Obedece las señales, obedece los sistemas. En Colombia existen leyes llamadas Código Penal, Código de Procedimiento Penal, la Constitución, ¿verdad? Nosotros debemos obedecerla para que haya un ámbito seguro y podamos vivir en un país con todos los derechos y deberes, ¿verdad? Y con responsabilidades y tengamos también nuestros derechos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Señor, pero el hombre decidió desobedecer. En Génesis 3:16, Él le dice a la mujer: por rebasar los límites, multiplicaré en gran manera los dolores de parto. Esto quiere decir que Eva, si no hubiese rebasado los límites, los dolores de parto iban a ser mínimos,
o llevaderos, ¿verdad? No iban a ser tan fuertes al 100%, ¿verdad? El plan de Dios original no era ese, pero ellos decidieron hacer lo que ellos creían bien, pero que para Dios no era el plan original, ¿verdad? De Él. Y dice, y tu deseo será para tu marido, o sea, habrá contención por tomar el dominio del hogar, y él se enseñoreará, o sea, tendrás pleitos con tu marido, ¿verdad? Por el dominio del hogar. No es el plan de Dios que estés en pleito con tu marido o con tu esposa, pero por causa del pecado se descompuso esto, ¿verdad? Y como Adán decidió deliberadamente comer del fruto, ¿verdad? Le dijo a este, él decidió comer del fruto deliberadamente porque él sabía, ¿verdad? Él había dicho, si comes del fruto, morirás. Entonces, como él decidió comer del fruto, le dijo a este, maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra que vivimos es maldita. Y aquí está la prueba, ¿verdad? Entonces vemos por esos terremotos, tsunamis, tornados, deslizamiento de tierra, huracanes, etcétera. Este no era el diseño original de Dios. Ahí está las tragedias, el dolor, las lágrimas, la enfermedad, todo por causa del pecado. Y dice, maldita será la tierra por tu culpa. El hijo le dice a la mamá, mamá, tengo hambre. La mamá le dice al hijo, no hay comida, porque tu papá nos abandonó. Y el hijo le dice a la mamá, pero yo qué culpa tengo. Y la mamá le dice, claro, hijo, porque como tu papá nos abandonó, ahora tú estás sufriendo las consecuencias. Y muchos dicen, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán haya hecho eso? ¿Yo qué culpa tengo? Esa queja no tiene sentido. Porque somos hijos de Adán. Por eso sufrimos las consecuencias. Pero no era el diseño original de Dios. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, sigue diciendo el Señor a Adán y a Eva, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Comerás de la tierra con dolor todos los días de tu vida. ¿Por qué? Nosotros batallamos diariamente por ganar el pan de cada día, ¿verdad? Ver los carricoches, ¿verdad? Como las personas pasan con carritos, ¿verdad? Vendiendo sus frutas, sus verduras. Y eso lo vemos cada día. Eso es una lucha diaria para conseguir el pan, ¿verdad? Y ahora con esta pandemia y con estas restricciones no pueden trabajar, no pueden comer el pan, ¿verdad? Por las restricciones estas que hay en el gobierno. Más difícil todavía se les hace el buscar el pan de cada día. Y sigue diciéndole el Señor a Adán y Eva, y espinas y cardos te producirá la tierra. En algunas partes tú siembras, ¿verdad? Y te nace, y te crece porque el terreno es bueno, pero en otras partes es desierto. Entonces tú ponte a sembrar en el desierto del Sahara, no puede salir nada de allí, que es desierto, pura espina, puro cactus, cardos, espinas, ¿verdad? La tierra misma, el hábitat que diseñó Dios para nosotros, se afectó. Y también se lo hizo por medio de nuestros pecados. Se afectó por nuestros pecados. Mire, Pablo a los Romanos 8:20 le dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué significa esto? Que fue sujetada a vanidad, o sea, algo que no cumplió su propósito.
O sea que la tierra fue hecha con un propósito, el ser humano fue hecho con un propósito, pero esto se frustró, ¿verdad? Cuando tú te trazas unos propósitos, te trazas unas metas y no te salen, no las puedes cumplir por X o Y motivo, porque se murió tu papá, porque se murió tu mamá, no te pudieron dar a la universidad, no pudiste salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo se define esto? Como una frustración, ¿verdad? Te sientes frustrado, ¿verdad? Así se sintió el Señor, así se sintió Dios, frustrado por lo que había pasado, pero Él tenía otro diseño diferente, un diseño original, donde el hombre no moriría nunca. El ser humano iba a ser un cuerpo y alma perfecto, y iba a ser inmortal. Por eso nosotros en nuestra mente nunca pensamos de que íbamos a salir allá a la calle y nos vamos a morir en un accidente, en un ataque cardíaco, jamás, porque eso ya estaba ahí, eso no se borró, eso está en nuestra mente. Pero lo demás, el pecado sí está, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque la tierra, miren, la tierra se lamenta, llora. Estas son expresiones metafóricas, ¿verdad? Llora, gime, ¿verdad? En cada movimiento, terremoto, tsunamis, destrucción de la fauna, la flora, ¿verdad? Ya se lamenta. Asimismo nosotros también entramos en crisis. Aprieta las mandíbulas de dolor, y aún dice, está con dolores de parto, ¿verdad? En su movimiento de dolor produce muchas tragedias, ¿verdad? Tsunamis, ciclones, tornados, terremotos, etc. En Romanos 8:22 vemos la Nueva Biblia Internacional, la lengua actual, dice: nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Así está sufriendo este mundo, así estamos sufriendo nosotros también. Este proceso de destrucción, de corrupción y deterioro de la tierra no se detendrá nunca. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Conclusión: el pecado del hombre es la causa final de los desastres naturales. Pero lo más trágico que el hombre ha heredado a causa del pecado no es la enfermedad y los desastres naturales, sino la muerte. Muerte significa separación. Murió, se separó. ¿De qué? Del cuerpo, ¿verdad? Pero hay dos tipos de separaciones. Está la espiritual con Dios, como la tenía Adán cuando fue creado, ¿verdad? Con nuestro poderoso creador. Y la del cuerpo con su Señor. Y por eso es que el cuerpo muere también. Porque no solo es enfermedad y sufrimiento, sino que hay muerte, ¿verdad? A causa del pecado. Morimos tanto física como espiritualmente. Dios nos hizo para vivir eternamente en este cuerpo. Pero a causa del pecado, este cuerpo tiene que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Es bíblico, ¿verdad? En Génesis 6:3 dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así como dice el versículo, nosotros también gemimos. En este cuerpo gemimos, porque nosotros tratamos de luchar contra el pecado, las tentaciones, las enfermedades, las luchas diarias, los problemas económicos, y queremos que esto pare ya, ¿verdad? Estamos angustiados en el mundo con
con guerras, con rumores de guerra, problemas con nuestros hijos, que el pecado los quiere agarrar y arrebatar cada instante. ¿Verdad? Nosotros queremos que ya venga el día de la redención, de nuestra redención, para que este cuerpo ya nos deje en paz, porque el cuerpo llama a la tentación, es el cuerpo que te lleva a que pierdas tú la salvación, a que el espíritu se distraiga y se disloque, ¿verdad? Y se salga del camino. Entonces nosotros queremos ya paz, ¿verdad? Estamos angustiados en el mundo. Por eso dice Pablo, la creación gime, pero nosotros también, esperando ser rescatados de este cuerpo de pecado. Pablo también decía, Señor, yo quiero hacer el bien, pero este cuerpo me impide. Algo se me revela, pero los dardos son constantes. Señor, ¿hasta cuándo cesará esta carne? Pero el Señor te dice, hasta que mueras. Tienes que morir para que eso se detenga y puedas estar con Dios allá arriba, allá fuera de tentación del mundo y de la carne. Ese es pecado. ¿Ya? Físicamente hasta ahí terminarán esas luchas. ¿Ya? Seguimos en el capítulo 3 de Génesis, donde le dice el Señor, comerás del fruto de la tierra con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Qué le quiso decir el Señor con esto? Que ciertamente morirá. ¿Verdad? En Romanos 6:23, Pablo lo certifica, porque la paga del pecado es la muerte, o sea, vas a volver al polvo de donde viniste. La muerte física y espiritual son las más grandes maldiciones que nosotros como seres humanos tenemos por causa del pecado. Y si algo tenemos seguros en esta vida es la muerte. Esta es una palabra fea, ¿verdad? Y muchos la desean. Pero tarde o temprano, en el momento designado por Dios, iremos al sepulcro. Nos haremos polvo, pero nadie acepta esa verdad. Viven como si esto no existiera, y cuando le pasa esto a sus familiares, quieren echarle la culpa a Dios, sabiendo que esto es culpa de quién, de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿La forma en que morimos o la muerte misma? Unos mueren ancianos, otros en accidentes, otros en un terremoto, otros en un tsunami. ¿Cuál es la diferencia si todos vamos a morir? Pero pensemos, si muere el rico y se muere el pobre, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, ¿verdad? Se muere el intelectual, se muere el ignorante, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Los dos se mueren, ¿verdad? Lo mismo pasa con el famoso y el desconocido, el negro y el blanco, el cristiano y el ateo. Aquí la diferencia entre el cristiano y el ateo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el ateo? Que los dos al fin y al cabo se mueren. Pero uno de ellos no creyó en Dios, no aceptó a Cristo en su corazón y se burló del Evangelio. Y el otro, cristiano, arregló previamente su muerte, su condición de desgracia y llegó a salvación, o sea, pudo alcanzar salvación. Ahora, si todos morimos, todo está deteriorado. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? Estamos viviendo en un planeta que está en crisis. ¿Quién lo metió en crisis? ¿Dios o nosotros? Miren, cuando sucedió el terremoto en Armenia, hubieron cerca de 1.185 muertos. Eso fue el 25 de enero de 1999 y solo duró 28 segundos. Hermano, ¿qué tal si hubiese durado más? ¿De quién fue la culpa? ¿Del hombre
o de Dios. Y muchos niños murieron allí, ¿verdad? Muchos niños murieron. Muchos le echarán la culpa a Dios por ignorancia. Pero el que pecó fue Adán, y por eso se hizo maldita la tierra. Es una tragedia. Miren, la mayoría de los huracanes pegan en las costas. Pegan en las costas. Ahora, ¿cuánta gente vive en las costas? O sea, tiene sentido común. O sea, estamos falta de sentido común. Tenemos oxidado, ¿verdad? ¿Cuántos niños murieron allí en el terremoto de Armenia? Muchos niños, pero muchos niños se irán al cielo, porque la Biblia dice: deja que los niños vengan a mí. Y si ellos no tienen la edad suficiente, son todavía inocentes, sus pensamientos, sus sentimientos, no hay maldad en ellos, no hay mentira, no hay odio, no hay rencores, ¿verdad? No hay pecado en ellos. El Señor los lleva consigo, ¿verdad? En la falla de San Andrés, ¿qué dicen? Que va a venir un temblor que va a desaparecer ciudades enteras. En la falla de San Andrés, ¿verdad? Ciudades enteras en Estados Unidos. Y en esa franja está también México, pero mayormente Estados Unidos. Hay ciudades de Estados Unidos que están en esa franja. San Francisco, California, es una de ellas. Dicen que va a desaparecer, pero la gente sigue viviendo allí. ¿Culpa de quién? ¿De Dios o de ellos? Decisión de ellos, ¿verdad? La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, se aparta, ¿verdad? Muchos sobornamos para que nos den los permisos, ¿verdad? En los edificios, ¿verdad? Que se cayó en Cartagena y en Antioquia, pero le echamos la culpa a Dios, y nosotros somos los que auspiciamos eso, ¿verdad? Hacemos un edificio mal construido, que no son a prueba de temblores, ¿verdad? Sucede esta tragedia y le echamos la culpa a Dios por la irresponsabilidad de nosotros. ¿Cuándo seremos capaces de aceptar nuestras responsabilidades? ¿Cuándo? Miren, los niños que murieron en la tragedia ahí en Armenia no son imputables. Los niños son de Dios. Tú tienes que hacerte como uno de ellos en inocencia para alcanzar la gloria de Dios. ¿Que nacimos en pecado? Sí, nacimos en pecado. Pero cuando se muere un niño, se va directamente con el Señor, esté bautizado o no. Muchos que me están viendo lloraron con la magnitud de la tragedia, y muchos querían ir a ayudar allá. Yo era uno de ellos. Yo quería ir allá a Armenia a ayudar cuando yo estaba en la policía, y sentí como un dolor, ¿verdad? El no poder llegar hasta allá para ayudar a la gente y a los niños que murieron. Se escuchaban en ese entonces que la gente hacía brujería, hechicería, que se metían a los cementerios y cogían huesos y hacían brujería, y todo eso influye, todo eso, por mal o bien, siempre influye en decisiones, ¿verdad? Y Dios está en todo, Dios conoce todos los pensamientos, ¿no? Muchos murieron aplastados allí. Es una tragedia. Esos niños no conocieron la maldad como tú y como yo la conocemos. Esos niños hoy disfrutan la paz de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Deberían ser de consuelo para los padres saber que sus hijos están con el Señor, pero ellos lo sabrán, ellos lo creerán. Por esos padres que lo crean, es una bendición, como los cristianos, ¿verdad? Ellos saben que están con Dios y se les muere un hijo, ¿verdad? Y están bien, están seguros porque están en buenas manos, ¿verdad? Un niño que muere
no le mintió a nadie, no vio corrupción, es inocente, por eso está con el Señor. Unos dicen que esto es un acto de misericordia de Dios con los niños o con los papás, y otros dirán que Dios es un asesino. Y eso siempre va a ser así, ¿verdad? Cuando tú montas un mensaje en Facebook, hay unos que te dan el like y otros te dan el like para abajo, ¿verdad? En el tsunami de Indonesia, en el 2006 murieron 250.000 personas, y de esos el 42% eran niños, casi 100.000 niños, imagínense, qué terrible tragedia. Pero lo que ustedes no saben, y que no se lo han dicho, no se lo han contado, y se va a aterrorizar, es que Indonesia tiene unas costumbres, que ustedes lo buscan en Google, ahí se meten costumbres de los niños, ¿verdad? Y ustedes se darán cuenta que a los niños los venden en prostitución, los mismos papás los inician en la brujería. Bueno, supongamos que esos niños que murieron no conocieron nada de eso, ya están con el Señor, con un acto de misericordia, ¿verdad? Pero miren cómo se pierden los niños allá. Menos Dios tuvo misericordia de esos que murieron, pudieron alcanzar la salvación, pero si hubiesen conocido la brujería o la prostitución, hubiesen muerto en esos pecados, irían para el infierno, ¿verdad? Yo sé que esto un ateo lo oye y dice, este está loco. Bueno, bien, locos que estamos, porque para el mundo esto es locura, pero para nosotros es salvación, ¿verdad? Y así nos catalogan, pero nos dice la Biblia que así es, ¿verdad? Segunda de Reyes 21, miren este mensaje, y es el mensaje de muchos hoy en día, ¿verdad? Que están en una tragedia, que están en una enfermedad, en un cáncer, en un virus COVID-19, ¿verdad? O en otras enfermedades terminales. Dice, esta es la historia de un cristiano. Esto que le voy a contar es la historia de, supongamos, un cristiano, el rey Ezequías. Caminó con Dios, temeroso de Dios, pero le llegaba la hora de su muerte, que a todos nos llegará también la hora, ¿verdad? Dice, Segunda de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Le dijo Jehová al rey Ezequías, ¿verdad? Los cristianos también nos enfermamos. Hermanos, nosotros no estamos hechos de hierro ni de otro material, nosotros somos seres humanos y también nos enfermamos. Por eso es que ese falso evangelio de la prosperidad, que te dice que Dios te quiere bendecir, que te dice que Dios te quiere prosperar, que nunca te enfermas, que te da casa, carro, beca, que nunca te va a pasar nada, entonces llegan a la conclusión que nunca te vas a morir, porque todo va a ser bendición, ¿verdad? Ese es el falso evangelio de hoy en día, ¿verdad? Hasta hay una iglesia por ahí que se llama Pare de Sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Lo que ellos no alcanzan a entender, que el sufrimiento es parte de la vida por causa de nuestros pecados, no de Dios, por causa de nuestros pecados. Ese es el sufrimiento de la vida, ¿verdad? Y lo que ellos no entienden es que el cristiano también va a sufrir. Así que ese pare de sufrir es una utopía, un fraude, una mentira. Que si llegas a esa iglesia, se acabaron los sufrimientos, supuestamente, ¿verdad? Porque tarde o temprano todos experimentaremos los dolores de la muerte.
si antes no ha llegado el arrebatamiento, creyentes o no, porque a todos tarde o temprano les llegará, pero experimentará el dolor de la muerte, solo si no ha llegado el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces le dijo, y vino a él el profeta. Entonces, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, así ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuando dice Dios, en su infinita bondad y su misericordia, ordena tu casa, le dice a este hombre piadoso de Dios, le dijo, te vas a morir, pero ordena tu casa. O sea, le dio la oportunidad de que ordenara su casa. Si tienes alguna diferencia con alguien de tu familia, pide perdón, haz tu testamento, pon todo en orden. El Señor en su misericordia le dio la oportunidad de todo eso, ¿verdad? Algunos no tendremos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Si te peleaste con el vecino, ve y discúlpate con él, vecino, perdóneme, ¿verdad? No fue mi intención. Arréglate con tu suegra, arregla todo, le dijo a Ezequías, porque vas a morir. O sea, es un buen mensaje para todos nosotros, porque algún día, tarde o temprano, vamos a morir. Por eso, arregla tu casa, arregla tu casa, para que puedas estar en presencia del Señor en paz. Arregla tu vida lo más que puedas, arregla tus relaciones, paga la deuda de Electricaribe o de tu hermano, no le quedes debiendo a nadie, porque no sabes cuánto tiempo te queda en esta tierra con tanta pandemia, con tantos problemas, con tantos terremotos, con tantos tsunamis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? Volvió su rostro contra la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué nadie se quiere morir en lo natural? ¿Verdad? Nadie se quiere morir. Porque quizás de pronto miran a su esposa, miran a sus hijos que les falta educación, que están pequeñitos, ¿verdad? Miren, yo tenía el coronavirus, yo lo tenía, y gracias a Dios le pedí en oración, y junto con los pastores y mis hermanos, mis compañeros pensionados, hicimos oración, y gracias a Dios el Señor nos dio un tiempo más de vida, ¿verdad? Yo también le oré al Señor y Él me escuchó, porque tuvo misericordia de mí. Pero esto no quiere decir que esto va a ser por siempre. El cuerpo humano siempre va a llegar a la muerte algún día, ¿verdad? Tarde o temprano, y uno tiene que estar preparado para eso. Pero mira la reacción de Dios, mira lo que hizo aquí, ¿verdad? Ante el rey Ezequías. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Miren, muchas veces Él va a escuchar nuestra oración, y eso es normal, para pedir por alguno, pero llegará el momento que no va a escuchar, y que se tiene que dar el acontecimiento final, ¿verdad? Porque es inherente a nosotros que muramos, ¿verdad? Algunas veces Dios te va a hacer milagro, pero otras veces no, que está en su infinita soberanía tomar decisiones a favor o en contra de esto, ¿verdad?
Por eso tenemos que estar preparados para no defraudarnos ni echarle la culpa a nadie. El Señor algunas veces va a escuchar, pero otras veces no. Miren, han habido cristianos que ahora son ateos, porque cuando estuvieron en la iglesia, su mamá murió de cáncer y ellos oraron fuertemente, pero Dios no le escuchó y por eso son ateos en estos momentos y se amargan contra Dios. Nuestro Señor en su infinita soberanía sabe por qué lo hizo. Y ahora dicen que son ateos para la gloria de Dios. Ahí dice. En el 25, Segunda de Reyes 25, le dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová Dios, David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano y al tercer día subiré a la casa de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué lo sanó? Porque Dios quiso, que es de su absoluta soberanía, ¿verdad? Pero hay algo que Dios no puede evitar, y ese algo es que muramos. De pronto te dé 10 años más de vida, pero llega el momento de tu hora, porque no somos eternos y tenemos que ser conscientes de esa condición. Y luego dijo: ves a la casa de Jehová y te añadiré 15 años más. Pero 15 años más, esto está en el rango de vida de una persona, ¿verdad? Puede durar 15 años más, ¿verdad? Pero ¿por qué no le dijo: te añado 2000 años más? Porque va contra lo que ya él había dispuesto para el hombre, ¿verdad? Cuando pecó, porque él no va a pasar por alto las consecuencias de nuestros pecados. Por eso no le dio 2000 años de vida, no lo normalito. Voy a poner un ejemplo. Usted llega a los pies de Cristo y tiempos después llega la policía a la iglesia buscándolo, porque usted antes de ser cristiano cometió un ilícito, ¿verdad? Y le llegaron a buscar allá y lo metieron preso, porque, vamos a suponer, atracó un banco o mató a una persona, ¿verdad? Y esto lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Le dan por ahí 40 años de prisión. Entonces tú no lo entiendes y comienzas a cuestionar al Señor: pero Señor, si soy cristiano, me reconcilié contigo, yo soy tu hijo, yo soy cristiano ahora. Entonces el Señor le responde: es que tu deuda conmigo está saldada, yo ya te perdoné, pero tienes una deuda con la humanidad que tú dañaste y necesitas afrontar las consecuencias de tus pecados. Miren, muchos desearían morirse leyendo la Biblia y sin dolor, pero solo Dios sabe cómo va a ser esa muerte. Dígame algo: ¿será que Dios está interesado en la manera como muramos o en lo que hay detrás de la muerte? Esa es una pregunta. Pero las buenas noticias que te traigo hoy del Evangelio, las buenas nuevas que te anuncio, es que Dios no abandonó al ser humano. Lo que pasa es que no le busca. Él está a la puerta y llama. Tú debes abrirle y escucharlo y aceptarlo. Tuvo que suceder una tragedia en el cielo que a Dios le dolió, y que esa tragedia era que tenía que venir el Hijo de Dios y morir de la manera más trágica que nosotros no esperábamos. Muerte de un inocente, sin pecado y sin mancha, tomando nuestro lugar que merecíamos ese castigo, lo tomó por nosotros, para que por fe podamos arreglar nuestra situación. Para cuando muramos estemos seguros en salvación.
arreglamos en vida el problema de la muerte espiritual y regresamos en comunión con Dios. Esta tragedia de la muerte en la cruz tuvo el Señor que permitirla también por amor a nosotros. Y de esa manera Dios solucionó, pero no todos quieren. En Juan 3:16 dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Vamos a dejar este mensaje aquí y vamos a orar para terminarlo, y que sea en otra oportunidad, continuando con otro mensaje de vida eterna y de salvación, ¿verdad? Mensaje de amor y de paz. Padre eterno, glorioso Dios, gracias Señor por este mensaje, gracias porque fuiste tú el que pusiste este momento, esta situación, este mensaje en mi boca, Señor, para dárselo a todo el que escuche de aquel lado de la cámara, Señor. Gracias, eterno Dios, por tanta misericordia, por tanto amor que has tenido conmigo y con muchos de los que están detrás de esas cámaras, Señor, escuchándote, porque saben que existe un Dios, porque saben que tú eres poderoso, porque saben que tú puedes cambiar vidas, tú puedes cambiar situaciones a favor de nosotros, Señor. Gracias, eterno Rey, por ser tan maravilloso con nosotros. Te damos la honra, la gloria y la salvación es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. Nos estaremos viendo en otra ocasión, y aquellos que quieran escuchar los mensajes de la Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder, encontrarás en YouTube como Casa de Oración, ¿verdad? Allí vamos a ver todas las prédicas en orden, y tú puedes contactarla y nos das un like, ¿verdad? Para que ese mensaje llegue más lejos. Dios les bendiga, los amo en el amor de Cristo. Bendiciones para todos.